Bien amigos, capítulo 9, 30, 10, 21. Estamos, como les decía recién, en las secciones más turbulentas, pasando por las arenas movedizas de Romanos, el barro ese que cuesta pasar y entenderlo, pero ahí estamos disfrutando lo que está haciendo el capítulo 9 al 11, una mini sección entre medio de todo lo que Pablo nos ha desafiado y explicado en cuanto al Evangelio. Estamos viendo grandes temas como la elección de Dios. Dios elige a su propio pueblo, a quien Él quiere. Él hace de unos vasos de barro y otros vasijas de oro, y Él usa a las personas, al faraón, y como Él quiere hacerlo para salvar a unos y otros que lo van a rechazar. Entonces, lo que día vamos a estar viendo el capítulo 10, final del 9 y principio del capítulo 10, pero déjame partir con lo siguiente. Solamente va a ilustrar y va a ser un poco de mi propia vida, porque en el año 2006, por ahí no me acuerdo si era junio o julio, pero era un mes frío, eso es lo que me acuerdo, era un mes frío, entonces debe haber sido junio o julio, fue cuando me convertí al Señor. Entregué mi vida a Cristo en esas fechas, 2006, en un evento de esos que jamás habría ido en mi vida si fuera por mí, porque, bueno, yo no era cristiano, obviamente, pero estaba participando en la iglesia, y en esa iglesia había jóvenes, y a veces yo participaba en los jóvenes, y varios de esos ya algunos nos conocíamos, y me invitaron, particularmente mi esposita, que le mando un saludo, que está en la casa con los niños resfriados, me invitó cuando ni pensábamos hacer algo, me invitó a un evento cristiano, me dijo, ven, ¿por qué no venían a un evento aquí? Vamos a ir todo el grupo jóvenes. Y yo dije, ya, a ver si en una de esas... Después conversamos con la Mayo, no sé, porque igual ya estábamos como, yo estaba echando el ojo ahí de a poquito, para ser sincero, y dije, ya voy a ir en una de esas, bueno, después podemos conversar, no sé. Y fui al evento de jóvenes, no sé, pues 1000 jóvenes en una iglesia gigante, y yo llegué, me acuerdo de la primera noche así, y miraba me senté al final, como la ruta ahí al fondo, pero obviamente yo así, ¿no? Cristiano, y mirando todos, bueno, pensé muchas cosas en mi mente para calificar a todos los jóvenes que estaban ahí saltando, cantando, a cualquier cosa. Y yo los veía y decía, ¿cómo son tan ineptos de cantar a algo que no ven y celebrar? ¿Y por qué están felices así? Y yo con mi mano en el bolsillo, súper amargado en la vida. Pero yo creía que era bacán en ese momento. Ya, primera noche, nos fuimos, oye, gracias, ven mañana de vuelta, no sé qué, y para que vengáis a disfrutar y conocer, y vamos a venir de nuevo. Ya, perfecto, voy a ver qué tengo que hacer, y ahí no tenía nada que hacer, pero esa es la típica para hacerse lo interesante. Pero igual volví el otro día. Entonces volví, segunda noche, y ahí me senté más adelante, me recuerdo, estaba como a filas más adelante, y estábamos con los otros jóvenes de la iglesia aquí, otros por atrás, y me acuerdo porque se puso a predicar obviamente, no sé qué habrá sido, pastor, no sé, predicador, y se pone a hablar del pecado, lo único que me acuerdo, y empieza a hablar del pecado y a describir el corazón de alguien que está esclavizado al pecado. Y a medida que hablaba, yo sentía que me hablaba a mí, como directamente, así como, hay 1000 cabros acá y me está hablando a mí de mi pecado, como mi vida y en lo que he estado. Y poco a poco empecé como a sentirme afectado, y de repente no sé, no me di cuenta y estaba llorando, 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 y adentro de mi corazón como diciendo, perdón, Señor, perdóname por haber hecho eso y esto y esto, y haberme revelado, y pensar que podía vivir sin ti, y llorando, llorando, me acuerdo. Se me secaron los lagrimales de los ojos, tanto llorar ese día, esa noche, y de repente abro los ojos así, después de un buen rato, no sé cuánto rato habrá sido eso, arrepentimiento. Después ya no estaba el predicador, miro para el lado, los jóvenes en el suelo, otros llorando, las puras cosas en el lugar, una bomba atómica así. Y yo estaba ahí así, ¿qué pasó acá? Oh, no entiendo nada. Pero con una sensación diferente, como, oh, una liviandad en el corazón, y como que empieza a flotar, así como, ya, varios me entienden lo que estoy diciendo. Y bueno, y después me doy vuelta, miro para atrás, estaba el grupo de jóvenes con los que andábamos, que no eran ni amigos necesariamente, pero andaba con el grupo y estaban ahí, todos en círculo, ahí como conversando. Pues yo llego atrás y, oh, tenemos que orar, cabrón, esta cuestión es impresionante, oremos, oh, no puede ser. Y me mira, la Maya me mira así, ¿qué le pasó a este compadre?
Y ahí, bueno, nos fuimos y empezó una nueva vida con el Señor. ¿A qué voy con toda esta historia? ¿Qué tiene que ver con Romanos acá y lo que vamos a estar viendo? Bueno, simplemente para mostrar, para ilustrar lo siguiente que hemos estado viendo en Romanos. ¿Qué ocurrió en ese momento? Dios, por un lado, me eligió desde antes de la fundación del mundo para que yo estuviera en ese lugar, en esa iglesia, ese día, a esa hora, arrepintiéndome de mi pecado y Él rescatándome de mi pecado y mi relación quebrada con Él. Él me había elegido para ese momento. Pero al mismo tiempo, yo estaba ahí, diciendo cosas, yo estaba aceptándolo en mi vida, yo estaba reconociendo mi pecado. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento cuando tú te convertiste quizás? Tal vez con otro contexto, no sé cómo habrá sido, pero solamente quiero ilustrar. ¿Qué pasó ahí? ¿Dios me eligió por un lado? Que es lo que Pablo nos ha estado diciendo. ¿O yo lo acepté en ese momento? Y yo produje la salvación ahí. ¿Qué es lo que ocurre en un momento cuando alguien se convierte así? Yo creo que por ahí va a ir Pablo hoy día con lo que vamos a estar viendo. Hemos visto en el capítulo 9 que Pablo nos dijo que Dios elige a los que Él quiere salvar, a su propio pueblo. No tenemos nada que hacer, ninguna intervención nuestra que haga que Dios nos escoja porque lo íbamos a elegir nosotros un día en un evento así. No. Capítulo 9 dice Pablo, Dios elige porque quiere hacerlo, por su misericordia, como vimos la vez pasada, por su gracia, etcétera. Es su plan y Él elige a los que Él quiere. Pero por otro lado, el capítulo 10 nos va a estar mostrando, al final del 9 y lo que vamos a ver hoy día todo el 10, nos va a estar mostrando que el ser humano, por su parte, es responsable de cómo responde ante el llamado del Señor. Y por eso me encanta que hagamos series bíblicas, de enseñanza, así, series, no que un domingo pescamos un verso y después otro domingo nos vamos a un verso del Antiguo Testamento y pimponeando lo que queramos decir. Me gusta que pasemos así por la Biblia porque nos permite entender la Biblia en su contexto y leer el capítulo 10 hoy día conectado con el capítulo 9, porque si no, no harían sentido y no entenderíamos lo que el Señor nos está hablando y queriendo enseñar. Si quieres verlo de la siguiente manera, capítulo 9 nos mostró el pasado del pueblo de Israel, capítulo 10 nos muestra el presente, o nos va a mostrar el presente, y el capítulo 11 nos va a mostrar el futuro del pueblo de Israel. Si quieres verlo de esa manera. Capítulo 9, el pasado del pueblo de Israel, lo que Dios ha hecho desde el pasado, de la eternidad pasada en elegir un pueblo, y por eso citó harto ahí a Moisés y la historia del faraón, etc. Y en el capítulo 10 nos va a estar mostrando hoy día el presente y la realidad, bueno, presente para Pablo, ¿no es cierto? El presente del pueblo de Israel en el tiempo de Pablo. ¿Por qué algunos judíos no estaban conociendo al Señor? ¿Por qué se estaban convirtiendo más gentiles en la iglesia que judíos? ¿Por qué algunos están siendo salvos y el pueblo de Dios mismo lo está rechazando? Es el presente del pueblo de Dios en el tiempo de Pablo. Y el capítulo 11 nos va a mostrar el futuro, lo que viene para el pueblo de Israel. Si quiere ordenarlo de esa manera, capítulos 9, 10 y 11. Pero básicamente nos va a estar diciendo que por un lado Dios elige, pero por otro lado, el pueblo, el ser humano, es responsable con su decisión ante Dios. Entonces hoy día vamos a ver que Pablo en el capítulo 10, en la sección de hoy, va a estar hablándole a personas muy específicas. Va a estar hablándole a personas religiosas. Y eso va a estar muy vinculado quizá a nosotros mismos. Tal vez este pasaje es justamente para nosotros los que estamos aquí. Personas que van a la iglesia, que saben de la palabra del Señor, conocen de la Biblia, van a la iglesia, dan, sirven, etc. Y va a ser, quizás, no sé si lo notaste en la lectura, pero no, hablar cositas tan lindas para los religiosos. Entonces quiero que tenga ese sentir. Vamos a ver 3 cosas que Pablo nos va a mostrar hoy día en cuanto a los religiosos. Nos va a decir cosas fuertes. Va a decir que los religiosos, en primer lugar, están en peligro. Y eso tienes que tenerlo súper claro. Los religiosos necesitan el evangelio y los religiosos deben decidir, deben tomar una decisión. Te voy mostrando poco a poco y partiendo ahí en el punto 1, por qué Pablo dice que los religiosos están en peligro. Así que por favor sigue conmigo del 9:30 al 10:4, es la primera sección donde Pablo va a argumentar aquí. De hecho, los primeros versos del 30 al 33, Pablo está concluyendo un argumento anterior que traía. Y la pregunta de fondo de ese argumento es,
¿Cómo es posible que los gentiles, y cuando digo gentiles estoy refiriéndome, si es que no está familiarizado con el lenguaje bíblico, los gentiles son todos los que no eran judíos en ese tiempo. Estaba el pueblo de Dios, los judíos, y todos los demás eran gentiles, ¿ya? Pablo está respondiendo de la pregunta de fondo, ¿cómo es posible que los gentiles fueron aceptados y los israelitas no? ¿Qué está pasando dentro del plan de Dios? ¿Por qué Dios salva a algunos y no a otros? Es el argumento al cual está concluyendo Pablo. Y la razón que va a dar, me encanta, porque es una especie de ironía que Pablo va a presentar. Pablo va a decir, los gentiles que no buscaban a Dios y no conocían todas las cosas de Dios y no tenían la palabra de Dios y nada relacionado a Dios, lo encontraron. Y los judíos que lo buscaban con todo su corazón, se perdieron. Una completa ironía del apóstol Pablo. Mira los versos 30 al 31. ¿Qué concluiremos? Dice Pablo. Pues que los gentiles que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Está dando cuenta de la ironía que presenta Pablo? En otras palabras, aquellos que menos pensábamos, porque visiblemente no están ni ahí con Dios y son como los de afuera, los paganos, pecadores, incircuncisos, esa gente inmoral que vimos casi en el capítulo 1, verso 18 para adelante, que viven sus vidas desenfrenadas. ¿Se acuerdan esas personas que uno los ve en el barrio y dice, esta gente no tiene por dónde salvarse, jamás van a venir al Señor y Dios, si yo le hablo, no me va a pescar, y vidas desenfrenadas? Esas personas, dice Pablo, terminaron encontrando salvación. Los más pecadores, los menos pensados. Y los judíos, el pueblo de Israel que tenía todos los beneficios, la palabra de Dios, que nos dijo en el capítulo 9 por ahí, tienen todo, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio. Se perdieron. ¿Por qué pasó esto? Dice el apóstol. ¿Por qué hizo este cambio? Y la razón que nos da el apóstol en los siguientes versos es porque los judíos buscaron mal. Mira el verso 32 al 33. ¿Por qué no? ¿Por qué no se salvaron? Porque no la buscaron mediante la fe, la justicia, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. Miren que pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confía en él no será defraudado. Ahí Pablo está citando el Antiguo Testamento para decir, bueno, tropezaron con Cristo. Él es la piedra de tropiezo. Él es la roca central del santuario de Dios en el Antiguo Testamento. Y tenían que poner su confianza en esa roca, y todos que confiaran en ella no iban a ser jamás defraudados, dice el apóstol, citando el Antiguo Testamento. Entonces lo que hicieron los judíos, vieron la ley de Dios, y en lugar de ver en la ley un espejo que les decía, no puedes alcanzar a Dios, eres incapaz, no tienes las fuerzas, no tienes la moralidad, y en vez de ver en esa ley el reflejo de su pecado, vieron la ley como una herramienta para alcanzar a Dios y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cumplir todo esto y wow, somos buenos y alcanzamos a Dios y merecemos que Dios nos salve y nos rescate y nos ame porque cumplimos el estándar. Malentendieron la ley los judíos. Y esa actitud de Israel fue anunciada previamente en Isaías, como dice el verso 33. Israel tropezó con la roca, no confiaron en la roca central y preciosa que Pablo dice, esa roca es Cristo. Aunque Cristo no estaba visiblemente en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? No es que Jesús estaba ahí físicamente en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero simplemente lo que estaba diciendo el apóstol es que desde el Antiguo Testamento Jesús ya era anunciado con diferentes imágenes. Isaías mismo decía que iba a venir un siervo sufriente. Había la imagen de una persona que iba a sufrir y dar su vida. O como esta, por ejemplo, una roca que hace caer. Una roca que te sostiene o te tropiezas con esa roca. Y esa roca, dice el apóstol, es Cristo. Habían imágenes de aquel que vendría y en quien tenían que poner su esperanza. El gran problema de Israel fue que no aceptaron la manera de Dios que Dios tenía para salvar y prefirieron establecer su propia manera de ser salvos. No buscaron mediante la fe la justicia, sino mediante las obras. Cómo yo haga las cosas, mi desempeño semanal,
mi estándar. Yo digo cómo se salva. Ese fue el gran problema del pueblo de Israel. Y eso es un gran peligro, amigos. Es un gran peligro, porque mira el verso 10 del 1 al 4, los siguientes versos, la condición en la cual están los religiosos, las personas más activistas en la sinagoga y con la palabra de Dios y predicando la palabra. Miren la condición en la que pueden estar. Hermanos, dice Pablo, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Pablo está diciendo, estos judíos no son salvos. Mi propio pueblo. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. ¿Estás dando cuenta del peligro en el que están estos religiosos? De hecho, cuando Pablo en el verso 2, y aquí va a ser un paréntesis nomás, pero cuando Pablo dice en el verso 2 que lo que está diciendo ahí, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios. Pablo está diciendo, yo reconozco que mi pueblo tiene un deseo por Dios, tiene un deseo ferviente por Dios. Eso es seguro, porque Pablo mismo lo sabía, ¿no es cierto? Judío, súper celoso por Dios y buscando que la ley se cumpliera y que nadie quebrara una coma de la ley. Pablo dice, mi pueblo es celoso por Dios. El problema es que su celo no se basa en el conocimiento. Y muchos teólogos concuerdan que en este verso podemos estar viendo lo que significa el fanatismo. Celo sin conocimiento es ser alguien fanático, dicen los teólogos. Alguien que tiene un gran celo por algo, pero no tiene el conocimiento correcto de Dios y no tiene conocimiento de lo que está creyendo necesariamente. Tengo algo aquí, tengo un celo y le voy a dar. Y se puede ver eso, súper sincero, súper lindo, súper piadoso, pero no hay conocimiento de lo que estoy creyendo, siguiendo, profesando. No lo entiendo necesariamente, no sé cómo me afecta, cómo impacta, qué produce, incluso si produce daño alrededor, vamos igual nomás. Y eso son cosas que acabamos de conmemorar un 11 de septiembre, por ejemplo, donde hemos visto celos sin conocimiento, fanatismo generando daño en una nación por el resto de la historia. Hasta ese nivel llega el celo sin conocimiento. Eso es un fanático, aunque hoy día tenemos maneras positivas de hablar de un fan, ¿no es cierto? Un fanático de un artista y soy fan de no sé qué cosa. Ese es como el lado positivo, pero en el fondo estoy diciendo, amo demasiado y sigo celosamente a esta persona sin entender necesariamente quién es, cómo me afecta y su relación conmigo, y no estoy ni ahí, pero la sigo celosamente. Eso es fanatismo, y Pablo aquí lo aplica de manera negativa a un pueblo que era fanático, pero no había conocimiento de la justicia de Dios. Ese mismo lunes 11 de septiembre también se estaban conmemorando veintitantos años de las Torres Gemelas. Otro acto de fanatismo, produciendo daño incalculable por la historia. Son expresiones de fanatismo, de celo sin conocimiento. No sé si alguna vez como cristiano o cristiana te han dicho que eres fanática. Probablemente te ha pasado eso. Bueno, tú puedes decirle, mira, el fanatismo es celo sin conocimiento. Yo estoy súper convencido y sé lo que estoy creyendo. Y cómo eso debería afectarme y cómo eso debería bendecir a mi alrededor más que producir daño. Generalmente el fanático suele ser una persona que no razona muy bien lo que está creyendo, le da nomás, no están dispuestos a dialogar tampoco y a entender por qué hacen lo que hacen. O sea, generalmente pasa eso. Pero si te das cuenta, Pablo le está hablando directamente aquí a los judíos, a los de su propia raza, a los religiosos, los que se portan bien, los que más sabían de Dios, los que iban a la iglesia, etc. Y nos está diciendo que una persona religiosa está en el mismo peligro que un no creyente, porque los israelitas quieren que sean salvos. ¿Te das dando cuenta? Y esto es súper importante. Quizás tú puedes estar en el mismo peligro que una persona no creyente, siendo súper religioso como persona, moralmente aceptable, y puede estar en el mismo peligro que alguien inmoral.
¿Cómo ser una persona con tendencia religiosa quizás? Para ayudarte a diagnosticar si acaso es tu situación, si tú eres una persona religiosa, tiene alguna tendencia para allá. Generalmente la persona religiosa es una persona mucho menos honesta. Y déjame explicarte por qué digo eso. Puede que diga la verdad para afuera, pero eso es poco honesta consigo misma, la persona religiosa. Tiende a generar una imagen para afuera que no necesariamente es para adentro. Entonces vive como una dualidad de vida. Y eso obviamente lo hace una persona súper poco honesta frente a los demás, frente a sí mismo, frente a Dios. Una persona religiosa generalmente no ve su propio pecado y su necesidad de rescate de su pecado. Suele ver lo más fácil en los demás. Claro, que este otro, mira cómo es posible. Es más fácil ver el pecado en el otro y atacar el pecado del otro y ser súper bueno para mirar los defectos del otro. Pero a esa persona le cuesta mucho reconocer su propio pecado. Una persona religiosa suele mirar en menos a los inmorales porque considera que se porta mejor que esas personas, considera que se esfuerza más que esas personas, y etcétera, etcétera. Una persona religiosa o con tendencia religiosa suele decir: yo ya conozco el Evangelio. Asume que ya sabe todo, y ese es un gran peligro. Asumir el Evangelio es uno de los peores peligros que puede haber. No, yo ya sé. Y empiezo a enfriar mi corazón al Evangelio de Jesús, a la gracia, pero ya lo conozco, entonces como que necesito algo diferente a eso ahora. Nada me desafía ni impacta, son cosas que solamente tengo que recordar o están ahí, ya yo lo había escuchado, ya lo sé. Entonces son sutilezas muy peligrosas de personas con tendencia religiosa. Estas personas cuando escuchan el Evangelio suelen ofenderse porque le muestran su pecado y empiezan a sacar el abogado defensor dentro de sí mismo y a decir: no, pero aquí no es que sea yo, lo que pasa es que, y empezamos a defendernos. Y ahí me incluyo, los que tenemos esta tendencia religiosa. Esas personas suelen resistirse a la gracia porque ven que es muy fácil, es muy liviano, algo hay que hacer. No puede ser tan fácil que la gente crea nomás, algo hay que hacer, hay que portarse bien. Y empiezan a usar estas personas el Evangelio a su favor, mostrando que los demás están mal. Empiezan a tener estos conflictos y dicen: tú tenías problemas, tú tenías problemas. Y nunca ven que tienen en sí mismos el problema. Ese fue el problema de Israel. Y es el mismo problema que podemos encontrar hoy día en la iglesia, amigos. Puede estar en la iglesia Puente, puede estar en la iglesia anglicana, puede estar en la iglesia presbiteriana, puede estar en la iglesia bautista, en la iglesia pentecostal, da lo mismo. Puede tener este mismo problema. Como dice Pablo, puedes no ser salvo incluso estando en la iglesia, incluso estando dentro del pueblo de Dios. ¿Tienes esta tendencia religiosa tú? Te pregunto, para que tú lo puedas evaluar. Si me dices que no, claramente necesitas evaluar tu propio corazón. ¿Tienes esta tendencia a establecer tu propia justicia frente a Dios, tu propio estándar? Así se hacen las cosas. Y el que no cumple ese estándar mío recibe todo mi juicio y mi ira. ¿Tiende a ver más fácilmente el pecado de otros que tu propio pecado? Como la astilla que el otro tiene en el ojo la veo tan fácil, pero la viga, el palo de 4x4 aquí que tengo, no lo logro ver. Y todos los demás lo ven. ¿Qué necesita esa persona para resolver este problema que tiene? Esta tendencia religiosa que no ser salvo, una evidencia. ¿Qué necesita esta persona? Ese es mi segundo punto. Por eso dije que los religiosos necesitan el Evangelio. Necesitan otra cosa más, necesitan otra experiencia, otro retiro, otra cosa más sobrenatural. Necesitan el mismo Evangelio que un no creyente. Este libro de Romanos en el Nuevo Testamento es probablemente el libro, junto con Hebreos, si no me equivoco, que más referencias tienen al Antiguo Testamento. Y dentro del libro de Romanos, los capítulos 9 al 11 son los que más tienen referencia al Antiguo Testamento. Y dentro de los capítulos 9 al 11, nuestra sección de hoy día es la sección que más tiene referencia al Antiguo Testamento. Los versos que vamos a estar viendo a continuación. Y simplemente para mostrarnos, Pablo va a estar apoyando su argumento en el Antiguo Testamento. Mira los versos 5 al 8
dice Pablo, para seguir hablando de cuál es lo que necesita el religioso. Mira, así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Pablo está citando acá, y necesitamos poner un poquito de contexto, si no, no vamos a entender, pero Pablo está citando Levítico 18 y Deuteronomio 30, y en el verso 5 parece que estuviera hablando de salvación por obra, ¿no es cierto? Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que establecía la justicia por la ley. Y en el fondo lo que Pablo está diciendo acá es que de otra manera, Pablo está diciendo, si tú logras vivir las cosas de la ley de manera perfecta, vas a tener vida eterna. Si acaso logras vivir de esa manera perfectamente. El problema es que no podían hacerlo. No tenían la capacidad para cumplir las expectativas de la ley. Después en el verso 6 al 8, Pablo sigue ahí citando Deuteronomio 30. Y Deuteronomio 30, para que no vayamos más atrás y leerlo todo, solamente te lo resumo. En Deuteronomio 30, Dios le estaba diciendo a su pueblo que los iba a dispersar por el mundo a causa de su rebeldía y su pecado. Pero esa no iba a ser lo único que iba a hacer. Después de dispersarlos, Dios los iba a traer, dice el pasaje, de los rincones de la tierra y los iba a traer de nuevo hacia sí mismo y los iba a limpiar a todos, y dice el pasaje que los voy a limpiar de todo lo pagano que experimentaron en la dispersión, y los voy a limpiar y los voy a hacer de nuevo mi pueblo. Y voy a hacer que me vuelvan a amar y a obedecer como nunca antes lo habían hecho. Y eso dice Pablo ahí, eso es lo que es la justicia que se basa en la fe. ¿Qué está diciendo el apóstol? En primer lugar, está diciendo, no puedes, en el verso 5, no puedes vivir el estándar de la ley. Y en el verso 6, alguien podría decir, bueno, es muy difícil que Dios haga esto que dijo que iba a hacer con su pueblo, traerlos todos de vuelta, limpiarnos y rescatarnos y que lo obedezcamos, es muy difícil. Por eso está diciendo, no digas en tu corazón quién va a subir al cielo, quién va a bajar al abismo para hacer esa labor. No podemos hacerlo nosotros, no podemos cumplir la ley y el estándar. ¿Quién lo va a hacer? Obviamente el apóstol tiene en mente, y por eso pone entre paréntesis, para hacer bajar a Cristo, para hacer subir a Cristo, porque Pablo está diciendo, Cristo es el que hizo esa pega. Él bajó del cielo para cumplir el estándar de la ley, Él murió y bajó al abismo al cumplir el estándar de la ley y recibir el castigo que nosotros merecíamos, y fue resucitado de ahí. No hay nada más que hacer, está diciendo el apóstol en todos esos versos. La justicia por la fe nos enseña que no hay nada que hacer. Dios lo hace todo. Baja del cielo, sube del abismo, nos rescata, nos trae de vuelta y hace todo lo que nosotros no podemos hacer. Es decir, la verdadera fe para ser salvos, dice el apóstol, es decir con tu boca lo que crees en tu corazón. Eso es lo único que tienes que hacer, dice el apóstol. Del verso la siguiente, 8 para adelante. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó ante los muertos, serás salvo. Así de cerca estaba la salvación para los judíos. Y ellos no podían ser salvos porque estaban buscando la salvación por su justicia. Era cosa que dijeran, Jesús, tú eres el que manda, no yo. Tu manera de salvar es la correcta, no la mía. Y voy a ser salvo. Estuvieron a un paso, pero algo le impedía en su corazón. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confía en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ha repetido como 3 veces, salvo, 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 para mostrarle, Pablo, que desde el Antiguo Testamento Dios ya había establecido que el que lo invoque va a ser salvo. Es súper fácil. Pero para una persona religiosa es súper difícil renunciar a su autojusticia. El problema de Israel, dice el apóstol, no fue falta de información. Por eso cita tanto el Antiguo Testamento. Judío, mira, no es que no tuviste información suficiente, por eso no soy salvo, no sabía. Tenías todo disponible.
desde el Antiguo Testamento, lleno de información. El problema de Israel fue su falta de aceptación a la manera que Dios estableció para salvar. Ese fue su problema. Calvino dice, el primer paso para obtener la justicia de Dios consiste en renunciar a la justicia propia. Y ese era el problema de Israel. No quiero renunciar a mi manera de ser salvo por mis méritos, por mis obras, por mi desempeño. No quiero renunciar a eso. Y Calvino dice, la primera manera de recibir la justicia de Dios es renunciando a ti mismo, a tu propia justicia. Y ese es el gran problema. Para recibir la salvación por fe, necesitamos renunciar a nuestra propia justicia, a nuestra propia autosalvación. Y eso es súper difícil para una persona religiosa. Por eso están en peligro. No es fácil reconocer su necesidad, su pecado. Requiere humildad, requiere humillarse a sí mismo, requiere decir la palabra más difícil para un religioso: perdón. Eso es muy difícil de hacer para alguien religioso y moral y que basa la salvación en su obra y en su justicia. Perdón. No puede salir esa palabra de mi boca fácilmente. Pero la buena noticia para los religiosos, como si eres de mi equipo, que tenemos tendencia religiosa, la buena noticia para nosotros está en el verso 11. Dice ahí, el que confía en él no será jamás defraudado. El religioso, los religiosos vivimos pensando que todo nos va a defraudar. Las personas, los sistemas, todo. Por eso necesito establecer mis propias normas, mis propios estándares, mis propias relaciones y yo decir cómo se hace la cosa porque todo me va a defraudar. Por eso los religiosos necesitamos escuchar esta frase. Si venimos a Jesús, no vamos a ser defraudados. Jamás. No vamos a encontrar nada en Jesús que nos haga así como, pucha, me faltó un poquito Jesús. No, como que no, guateaste acá. No, cuando viene Jesús el religioso, jamás va a encontrar en él algo que lo haga sentir insatisfecho, como me falta algo más. No, jamás. Y ahí salimos de nuevo los religiosos. ¿Pero qué tengo que hacer, pastor? Dígame qué tengo que hacer. Deme una regla, tengo que cumplir algún mandamiento, porque así somos los religiosos. Algo tengo que hacer. No puede ser tan fácil. Bueno, si eres como yo, el verso 30 es para ti. El verso 30, el verso 13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si eres religioso como yo y tienes esa tendencia a basar tu vida en tu autojusticia, lo único que tienes que hacer, invoca el nombre del Señor. Vas a ser salvo de tu religiosidad. Pídele perdón. Renuncia a tu manera de hacer las cosas. Eso es invocar. Perdóname, Señor. Perdón por establecer mis propias normas, leyes, maneras de ser salvo, mi estándar y haberlo impuesto sobre otras personas, dañado a otras personas con mi religiosidad. Perdóname, Señor. Quiero tu justicia, no la mía. Eso es lo que tenemos que hacer los religiosos. Lo tienes en la boca, lo tienes en tu corazón, pero uno lo busca en otro lado. Ahora, para que alguien pueda invocar, necesitan recibir el mensaje. Por un lado, estamos diciendo, Dios es el que elige, pero por otro lado, las personas son responsables de responder a este mensaje. Las personas tienen que tomar una decisión. Por eso puse el final. El religioso debe decidir qué va a hacer con este mensaje. Está en tus manos. Y ahí es donde falló Israel. Tomaron una mala decisión. No es que se quedaron al medio. Tomaron una mala decisión. Mira el verso 14 al 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien... Aquí la canción, como que te resuena una canción de fondo, estoy seguro. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Pablo está enseñando que a pesar que Dios elige soberanamente a los que forman su pueblo, la misión de los cristianos es ser enviados para dar un mensaje, para que Dios pueda salvar y obrar a través de los cristianos. Dios dispuso de esta manera que el mensaje de Jesús empezara a esparcir por el mundo para que la gente pueda ser salva a través de otros que son salvos por un mensaje. Y así ocurrió dentro del imperio más grande del mundo en ese momento. No a través de mensajes predicados al aire y tirando información, no, a través de personas que daban testimonio de Jesús en sus vidas en un contexto de relaciones. Conocí a Cristo, no sabéis lo que me pasó. Yo pensaba que
mi manera de salvarme, que Dios me iba a salvar porque me portaba bien en la semana. Y no era así. Hasta que empecé a leer la palabra de Dios. Ese contexto empezó a ocurrir en el Imperio Romano. Y personas fueron siendo salvas. Los gentiles, esos inmorales que uno jamás piensa que se van a salvar, estaban siendo más receptivos a la palabra de Dios que los propios judíos. Y como hay que cumplir la ley, como todo lo que hemos establecido ahora no sirve para nada y se está convirtiendo en los gentiles acá. No, no, no. Las personas son responsables de tomar una decisión finalmente. ¿Qué voy a hacer con este mensaje? Verso 16 al 18. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. ¿Estás dando cuenta? Tomaron una mala decisión. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? La actitud de Israel ya Isaías la estaba experimentando. ¿Quién ha creído nuestro mensaje, Señor? Nuestro propio pueblo se revela ante nuestro mensaje. Así que la fe viene resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Verso 18. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? ¿Israel no escuchó? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. No es un problema de oído que no recibieron la información, porque todo el mundo les muestra el mensaje de Dios. Pero quizá Israel no entendió el mensaje. Tenía un problema de intelecto tal vez, dice Pablo. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Ustedes, judíos, entienden. Son los gentiles los que son insensatos. Ustedes son sensatos, ustedes tienen la información disponible y entienden. Y además, su actitud envidiosa demuestra que entendieron el mensaje. No es un problema de falta de entendimiento. Pero quizá el mensaje no era lo suficientemente efectivo. No tenía el poder para salvar a los judíos. Bueno, Pablo se anticipa, dice, luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. El mensaje sí tiene efectividad. El problema es que no lo producen ustedes. Los que no me buscaban me encontraron. Los que estaban lejos. Bueno, ¿cuál era el problema entonces con los judíos, Pablo? Verso 21. En cambio, respecto de Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Ahí está la razón. Rebeldía intencional. No quiero tu manera, Señor. No quiero a Jesús, Dios. Me quiero a mí en el trono. No quiero aceptar esta verdad. Y Dios, increíblemente, hacia esos rebeldes y desobedientes, extendía sus manos todo el día. Algo que no había hecho con los gentiles. La Biblia no dice que Dios le extendía la mano a los gentiles, le extendía la mano a su propio pueblo. Todo el día con los brazos abiertos. Imagínate un papá con los brazos abiertos hacia sus hijos rebeldes, todo el día. Me acuerda mucho a Lucas 15, a este hijo mayor religioso, ¿no es cierto? Esta parábola de los dos hijos perdidos, este hijo perdido que se aleja y se lleva la plata al papá, y el otro que se porta súper bien y se queda en la casa del papá, pero se enoja cuando llega el otro y tan fácilmente lo perdonan. El otro, ese religioso, está tan perdido como el hijo menor, en un corazón pensando que su relación con su papá se basa en su obra y su desempeño. Yo me he portado mejor que él. ¿Por qué a mí no me dan lo que yo merezco? Ahí está. Hay un problema de desobediencia, rebeldía interna. Pero el padre está con los brazos abiertos para recibir a estos hijos orgullosos, religiosos, con su gracia. Un teólogo muy famoso, el antiguo, dijo, los que son salvos lo son por la elección divina, lo que nos dijo Pablo en el capítulo 9. Los que se pierden lo son por su propia responsabilidad. Nosotros somos responsables de nuestro rechazo del Evangelio, pero no somos responsables cuando lo aceptamos. Si soy salvo es porque Dios me escogió. Si me pierdo es porque yo rechacé su mensaje. Y hay un desafío para nosotros, para dos tipos de personas, y con esto terminamos. Hay un desafío para aquellos que no creen, incluso personas religiosas. No estoy hablando del inmoral que pasa por la calle, no, estoy hablando de personas religiosas, que son llamadas a tomar una decisión y responder si aceptan o rechazan el mensaje de Cristo. Su justicia o tu justicia. Tú tienes el desafío hoy día de tomar una decisión. Creer en lo que Jesús hizo o creer en lo que tú eres capaz de hacer para que Dios te ame y merezca su amor. Si rechazas ese mensaje, es solamente por tu deseo de rechazarlo, dice el apóstol. Porque no quieres rendirte.
Y la primera evidencia de rendición es poder decir la palabra difícil para el orgulloso: perdón. Perdón, Señor. Perdón al otro. Perdóname por dañarte con mi religiosidad, con mi egoísmo, con mi estándar que te he puesto por encima y te he pisoteado. Perdón. Esa es la primera evidencia de un religioso que está dando fruto en el Evangelio. Hay creyentes que quizás piensan que todo esto es para otros. Cuando escuchan esto dicen, no, son los inmorales, pecadores, paganos, necesitan escuchar esto. Pero Pablo está advirtiendo a los religiosos, a su propio pueblo, a los judíos. Y quizás tú eres de esos. Tal vez escuchaste el mensaje de Jesús una vez hace mucho tiempo, pero quizás tu corazón se ha ido endureciendo en el tiempo. Y has ido asumiendo el Evangelio, ¿no? Ya lo conozco, ya. Sí, alguna vez oré, Jesús entró en mi vida. Pero después, lo que alguna vez fue una buena noticia, hoy día es una noticia nomás. Es un mensaje que ya no es tan bueno, no tiene ese sabor de la gracia y no merezco y lo que Dios ha hecho por mí, y como que se va diluyendo en el tiempo y empiezo a asumir y a enfriarme en ese mensaje. Ya no está el gozo, no está el asombro del principio, y es una advertencia, una alerta, como los autos empiezan a tirar la alerta para la revisión técnica. Es una advertencia. Quizás no has entendido el Evangelio, quizás solo lo has oído, quizás no lo has creído, no lo has aceptado. Entonces mi pregunta para ti es: ¿qué decisión vas a tomar? Como los religiosos. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Su justicia o tu justicia? ¿Vas a entrar a la fiesta como el hermano mayor que se queda afuera enojado porque la gracia es demasiado chocante? ¿Voy a entrar a la fiesta? ¿Voy a renunciar a mi orgullo? Y por otro lado, el desafío es para los creyentes. No solo a qué vas a hacer con el mensaje, si lo vas a aceptar o no, sino que también el desafío para el creyente es si acaso va a dar a conocer este mensaje. El hecho de que Dios sea soberano no significa que no tenemos que hacer ni decir nada. No, total, Dios es soberano. ¿Para qué vamos a hacer evangelismo? ¿Para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a hablar con personas si Dios elige y Él es soberano para elegir? Pablo está diciendo todo lo contrario. Si Dios es soberano, más impulsados deberíamos ser para dar a conocer el mensaje, para ir, ser enviados, como oraba la Andrea delante. Señor, danos valentía para ir, para dar a conocer el mensaje. Si tú eres soberano, tú tienes elegidos por ahí a los que hay que ir a predicar el evangelio, hay que conocer, invertir vida en ellos. Hay religiosos dando vueltas, moralistas, y que creen que su justicia los va a salvar y tenemos que decirles no. Y va a haber gente que va a responder y va a aceptar el mensaje. En la cadena misionera que Pablo presenta acá, ¿quién irá? Toda esa parte, en esa cadena misionera, Dios nos envía a predicar. Esa es tu misión ahí. Esa no es la labor del pastor, de los especialistas, de los evangelistas, los que tienen el don, las capacidades. Yo no. Esa cadena misionera es para todos los creyentes. La responsabilidad es de la gente de escuchar y creer. Nuestra pega es ser enviados y predicar. Esa es tu pega. ¿Qué vas a hacer tú con el mensaje? ¿Vas a darlo a conocer o vas a romper la cadena misionera? Vas a decir, ok, hasta aquí se corta. No soy enviado ni predico. Hoy algunos necesitan creer en esta sala. Y también algunos necesitan ser enviados en esta sala. Yo creí hace años porque otro fue enviado y me predicó el Evangelio. Y otros son enviados porque alguna vez creyeron. No podemos romper esa cadena, amigos. La cadena misionera de Dios. ¿Qué decisión vas a tomar tú hoy día? ¿Tu justicia o la justicia de Jesús? ¿Tu estándar o el estándar de Jesús? ¿Tus obras o su gracia? ¿Qué vas a decidir hoy día? Si eres como yo, de los que tenemos tendencia religiosa. Te voy a invitar a que oremos y le pidamos al Señor que con su Espíritu Santo nos traiga al arrepentimiento a los que tenemos esta tendencia. Oremos, Señor. Queremos responder a tu palabra con una sola palabra. La palabra más difícil que nos cuesta a los religiosos. Con la palabra perdón. Perdón por poner nuestras propias obras como un mecanismo para sentirnos amados por ti. Perdón porque
al compararnos con otros nos sentimos mejores y que merecemos que nos ames. Perdón porque nuestro orgullo ha dañado a otras personas. No ha mostrado tu carácter. Ha hecho que otros se alejen de ti por poner una imagen que no es tu imagen, Señor. Por eso queremos pedirte perdón a aquellos que tenemos esta tendencia, a aquellos que hemos basado nuestra santificación en la ley y que ponemos un estándar para nosotros y para otros. Perdónanos, Señor. Y que nos ayude a dar fruto con otros, pidiendo perdón a otros también. No solo a ti, sino que a otros. A esa hora nuestro corazón esta mañana, Señor. Que sea tu justicia y no la nuestra, la que nos transforma, nos hace nuevos y nos impulsa a ir a dar a conocer el mensaje. No permitas que rompamos la cadena de misionera, tu cadena misionera, Señor, de ser enviados y proclamar. Danos valentía para ir y darte a conocer, Señor, en medio de los contextos donde tú nos pongas. Te lo pedimos, Señor. Haz de nuestra iglesia una iglesia así, que en la cotidianidad de la vida, donde tú nos pongas, donde estemos, podamos ser tus enviados, tus mensajeros, Señor. Y que no solo dan a conocer un mensaje, sino que muestran ese mensaje con un estilo de vida diferente, con un carácter diferente. No permita que solo tenemos información, sino que esa información nos afecte y traspasemos algo que estamos viviendo y amando y disfrutando. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.